En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy me gustaría tratar sobre el tema: ¿contra quién es nuestra lucha? Debemos ser conscientes que mientras estemos en este mundo estaremos luchando contra fuerzas adversas de maldad que operan en los aires. Alguien le preguntó a un general inglés, quien era muy conocido por sus victorias en el campo de batalla: en una guerra entre dos ejércitos, general, ¿cuál tiene la opción de ganar? Este hombre respondió: el que avanza. El apóstol Pablo tuvo la gran revelación de lo que sucede en el reino espiritual, donde la fuerza del adversario está organizada en rangos jerárquicos, sobre ciudades, estados, departamentos, ciudades, barrios, familias y también sobre individuos. Razón por la cual el apóstol aconseja a los cristianos diciéndoles: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto está en Efesios capítulo 6, verso 11. Y uno de los primeros pasos que debemos dar en esta guerra es atar al hombre fuerte. El Señor enseñó este principio: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Esto está en Marcos 3:27. Satanás sabe que cualquier persona que conozca estos principios espirituales y los ponga en práctica, lo vencerá. Debe entender que vencer al hombre fuerte no significa que estaremos erradicando el mal del mundo entero. Sabemos que esto lo hará el Señor Jesús, pero al desenmascararlo quitamos la influencia del mal de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestras finanzas y también de nuestra ciudad y de nuestra nación. En segundo lugar, debemos resistir al adversario. La Biblia enseña en Santiago 4:7: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Este pasaje nos muestra dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para poder combatir al adversario: el someternos a Dios y el resistir al adversario. Lo uno depende de lo otro. Si usted no se somete a Dios, no podrá resistir al enemigo. Nos sometemos a Dios cuando decidimos vivir de acuerdo a su palabra. El obedecerla nos ayuda a ser sensibles a la guía que el Espíritu Santo anhela dar a nuestras vidas. En tercer lugar, debemos declarar la victoria y que ésta ya se obtuvo en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto está en Gálatas capítulo 3, verso 13. La cruz representa la maldición de la que Cristo con su muerte nos redimió. La palabra redimir significa literalmente que nos rescató de la esclavitud de Satanás, de la opresión y del engaño del enemigo. Toda la maldición quedó absorbida en la cruz del Calvario. Cuando podemos entender esto, no importa el tamaño de la maldición que haya estado sobre nuestros hombros, ni los años en que nos haya perseguido, porque fue destruida completamente en la cruz donde murió nuestro Redentor. Esta es como un gran imán, y sus pecados, ataduras y maldiciones vienen a ser como pequeños alfileres. Si los acercamos a la cruz, el magnetismo de ese gran imán absorberá todos esos alfileres como algo insignificante. Bueno, nuestro tiempo de enseñanza por hoy culminó, pero le invito para que mañana esté en contacto con nosotros para continuar con este tema. Una historia de la mitología griega cuenta cierto conflicto entre dos reinos poderosos. París, el hijo menor del rey de Troya, se había robado a escondidas a la esposa de Menelao, rey de Esparta. Cuando todo se descubrió, comenzaron enfrentamientos de ejércitos entre estas dos ciudades.
Troya era un país rodeado de muero, y cuando los ejércitos de espartanos los rodearon, exigieron que el príncipe saliera a luchar para limpiar la ofensa que había cometido. Aunque París tenía cierta destreza en el arco y la flecha, en el combate cuerpo a cuerpo era muy descoordinado y no poseía ninguna habilidad. Su padre, el rey, lo sabía y enviaba guerrero tras guerrero en nombre de su hijo para pelear por él. Pero un hombre llamado Aquiles terminaba venciéndolos a todos. Posteriormente alguien tuvo la idea de hacer un enorme caballo de madera para concretar la invasión a la ciudad fortificada y, como sabemos, todo funcionó según el plan. Los soldados espartanos invadieron Troya. Según el relato, durante el asalto a la ciudad, París estaba escondido tras un balcón, asomándose tímidamente, tratando de disparar flechas a los soldados invasores. En ese afán vio a Aquiles entre la multitud, a quien intentó matar, pero la flecha que disparó fue desviada por un dios llamado Apolo, haciendo que llegara justo al talón e hiriéndolo irremediablemente. Esta es la historia mitológica del caballo de Troya, en la que París, el hijo del rey, quedó como un muchacho cobarde al que proteger significaba encubrir sus errores y ayudar significaba que alguien más debía enfrentar sus responsabilidades. La Biblia también cuenta la historia de varios guerreros, entre los cuales podemos destacar a David, un muchachito sin más experiencia en batalla que la que adquirió al cuidar las ovejas de su padre. Incluso 1 Samuel 17:35 menciona que cuando un león o un oso llevaba una oveja, lo perseguía para quitárselo de la boca, y si el animal volvía a atacarlo, lo agarraba y golpeaba hasta matarlo. Posteriormente sabemos que derrotó al más grande y fuerte de los soldados filisteos, demostrando su valentía y confianza en Dios. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por darme entendimiento que tenemos una lucha contra fuerzas espirituales de maldad. Soberano Dios, yo he creído en ti y he aceptado que tú eres el Señor de mi vida. Pon un cerco de protección alrededor de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, de lo que soy y de lo que represento. Y ayúdame, Señor, para entender bien cómo derribar las fortalezas del enemigo. Amén. Declare juntamente conmigo: tengo la unción de Dios sobre mi vida y por eso desbarato toda opresión del enemigo en el nombre de Jesús.